Mi nombre es Antonio Martínez y tengo 72 años. Ayer mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo, «Los viejos no sirven para nada, papá». Lo dijo mientras sacaba mis pertenencias de la casa que construí con mis propias manos hace 40 años. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala donde sus hijos, mis nietos, jugaban con esos aparatos que ahora todos tienen. Antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Gracias por acompañarme en este viaje. Estoy sentado en una banca del Parque Chapultepec. Es temprano, apenas las 7 de la mañana, y el aire de la Ciudad de México todavía está fresco. Frente a mí, un vendedor de elotes prepara su carrito. Me mira de reojo. Quizás se pregunta por qué un viejo como yo está aquí tan temprano, con una maleta gastada y los ojos hinchados. No dormí anoche. ¿Cómo podría? A mi edad, uno no espera quedarse sin hogar de un día para otro. Ricardo, mi hijo, tiene 45 años y trabaja en un banco importante. Siempre fue ambicioso, desde niño. Yo lo admiraba por eso. Este muchacho va a llegar lejos, le decía a Concepción, mi esposa. Ella sonreía con esa expresión suya, entre orgullo y preocupación. Ojalá no tan lejos que se olvide de dónde viene Antonio, me respondía. Ahora pienso que mi Conchita, que en paz descanse, tenía razón, como casi siempre. Cuando ella murió hace 3 años, Ricardo insistió en que me mudara con ellos. Es una casa grande, papá, y los niños te adoran. Su esposa, Daniela, asintió, aunque noté cierta tensión en su sonrisa. Aún así, vendí nuestra casa en Coyoacán, esa que construimos poco a poco, ladrillo a ladrillo. El dinero lo puse en una cuenta para mis nietos, para su universidad, le dije a Ricardo. Él agradeció con un abrazo rápido. Eres el mejor, papá. Los primeros meses fueron buenos. Desayunábamos juntos los domingos. Yo les contaba a mis nietos historias de cuando trabajaba como ingeniero en los proyectos de construcción en Veracruz. A veces, cuando Ricardo llegaba tarde del trabajo, yo le calentaba la cena. Conversábamos un rato sobre política, el fútbol, los negocios. Pero poco a poco, esos momentos se fueron haciendo más escasos. Primero fueron las excusas. Estoy muy cansado, papá. Tengo una reunión temprano mañana. Los niños necesitan dormir ya. Luego, los silencios incómodos. Las miradas de reojo cuando yo entraba a la sala. Las conversaciones que se interrumpían. Comencé a notar cómo Daniela suspiraba cuando yo preguntaba algo sobre la casa. Antonio, ya lo hemos discutido, decía con ese tono que usan para hablarle a los niños o a los que ya no entienden bien. Y tal vez tenían razón. Quizás ya no entiendo este mundo nuevo. Un mundo donde las familias cenan mirando pantallas en lugar de mirarse a los ojos. Donde mis nietos me miran confundidos cuando les hablo de jugar canicas o de trepar árboles. ¿Para qué, abuelito?, me preguntó Emiliano, el mayor, cuando le sugerí salir al parque. Tiene 10 años y prefiere sus videojuegos a la luz del sol. Hace 6 meses, Ricardo me pidió que ya no cocinara. Daniela tiene todo organizado, papá. Tu comida es deliciosa, pero ella sigue una dieta especial para los niños. Dejé de cocinar. Luego me sugirieron que no usara la lavadora. Es que la programas mal y se estropea, explicó Daniela. Después vino lo del baño. Sería mejor que usara solo el del pasillo, papá. El otro lo necesitamos para los niños. Poco a poco, mi espacio se fue reduciendo a mi habitación. Era como si me fueran borrando de la casa, habitación por habitación, costumbre por costumbre. A veces me sentaba en el jardín trasero con mi cuaderno de gratitud, ese que comencé a escribir cuando Conchita enfermó. Escribe una cosa buena cada día, me aconsejó el médico cuando notó mi angustia. Te ayudará a sobrellevar lo que viene. Y tenía razón. Ese cuaderno, ya con páginas amarillentas y lleno de mi letra temblorosa, se convirtió en mi refugio secreto. Nadie en casa sabía de su existencia, ni siquiera Ricardo. Hoy los pájaros cantaron en el amanecer. Escribí hace unos días. Hoy Luisito me mostró su dibujo de la escuela. Anoté la semana pasada cuando mi nieto menor, de apenas 6 años, se escabulló a mi habitación. Son pequeñas alegrías, momentos fugaces que sostengo como quien agarra un puñado de luciérnagas en la oscuridad. Pero ayer, todo cambió. Estaba revisando unos papeles viejos cuando escuché a Ricardo y Daniela discutir en la cocina. No quería escuchar,
Pero las paredes de esa casa moderna son más delgadas de lo que aparentan. Ya no podemos seguir así, decía ella. Tu padre ocupa espacio que necesitamos. Los niños están creciendo, Ricardo. ¿Y qué sugieres? ¿Que lo eche a la calle? Respondió él, aunque su tono no sonaba tan indignado como sus palabras. Hay lugares para personas mayores, residencias bonitas, con gente de su edad. El dinero de su casa podría pagar una muy buena. Hubo un silencio que me pesó como una losa. Luego, la voz de mi hijo, más baja. Ese dinero ya está invertido, Daniela. Sabes que lo usamos para la ampliación de la casa. Mi corazón se detuvo un instante. El dinero de mi casa, el que supuestamente estaba guardado para mis nietos, para su educación, ¿había desaparecido? Me quedé inmóvil, con un viejo recibo entre los dedos, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Esa noche, durante la cena, intenté hablar del tema. Ricardo, hijo, quería preguntarte sobre el dinero de la venta de mi casa. Todos en la mesa se congelaron. Los niños siguieron comiendo, ajenos a la tensión repentina. Daniela miró fijamente su plato. Ricardo tosió. ¿Qué pasa con ese dinero, papá?, preguntó, con una tranquilidad que ahora reconozco como calculada. Estaba pensando que tal vez podría usarlo para buscar un lugar propio. No quiero seguir siendo una carga. Ricardo dejó los cubiertos sobre la mesa con un tintineo que resonó en el silencio. Papá, ese dinero ya no está disponible. Lo invertimos como acordamos. Yo no acordé nada, respondí, sintiendo la indignación subir por mi garganta. Era para los estudios de los niños. Y lo será, intervino Daniela, a su debido tiempo. Pero ahora necesitábamos hacer mejoras en la casa, para el bienestar de todos, incluido tú. Me quedé callado. ¿Qué podía decir? En ese momento entendí que estaba atrapado, sin dinero, sin casa, dependiente de un hijo que ya no me quería ahí. Esa mañana, después de la discusión, Ricardo entró a mi habitación. No llamó a la puerta. Ya no lo hacía desde hace tiempo. Papá, creo que es momento de que consideres otras opciones, dijo sin mirarme directamente. ¿Qué opciones, hijo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hay un lugar en Cuernavaca, una residencia para personas mayores. Tienen actividades, atención médica. ¿Me estás echando de tu casa, Ricardo?, pregunté con toda la dignidad que pude reunir. Fue entonces cuando me miró a los ojos y lo dijo. Los viejos no sirven para nada, papá. Es la verdad. Son una carga. No producen, solo consumen. Y yo ya no puedo con esta responsabilidad. No respondí. ¿Qué se le dice a un hijo que te borra de un plumazo, que niega tu valor como ser humano? Empaqué mis cosas en silencio mientras él supervisaba, como si temiera que me llevara algo que no me perteneciera, como si no le hubiera dado ya todo lo que tenía. Y aquí estoy ahora, en este parque, con el sol asomando sobre los árboles y la ciudad despertando a mi alrededor. En mi maleta llevo ropa, algunos medicamentos y mi cuaderno de gratitud. Lo saqué anoche y escribí. Hoy descubrí la verdad. Y aunque duele, la verdad siempre es un regalo. No sé dónde dormiré esta noche. Tengo un poco de dinero ahorrado de mi pensión, suficiente para algunos días en un hotel modesto. Después, no lo sé. Pero mientras observo a la gente pasar, apresurada hacia sus trabajos y sus vidas, algo se enciende dentro de mí. No es rabia, aunque tendría derecho a sentirla. Es algo diferente, más profundo y más poderoso. Porque lo que Ricardo no sabe, lo que nadie sabe, es que este viejo que ya no sirve para nada todavía tiene un as bajo la manga. Y mientras guardo mi cuaderno de gratitud en el bolsillo, siento una sonrisa formarse en mis labios. Pero lo que no sabían es que yo tenía un plan que lo cambiaría todo. Caminé por el parque Chapultepec hasta que mis piernas viejas empezaron a protestar. Encontré una cafetería pequeña cerca de la salida, de esas que todavía sirven café de olla y pan dulce recién horneado. Me senté junto a la ventana, pedí un café y saqué mi cuaderno de gratitud. Las páginas amarillentas me recordaron otra vida, otro tiempo. Nací en un pueblo pequeño cerca de Morelia, Michoacán. Mi padre era carpintero y mi madre cocinaba para vender en el mercado local. No teníamos mucho, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni risas en la sobremesa. Éramos 5 hermanos, yo el mayor. Desde niño me gustaban los números, las estructuras, entender cómo se sostenían las cosas. Mientras mis amigos soñaban con ser futbolistas, yo dibujaba puentes y edificios en los márgenes de mis cuadernos escolares. Este niño va a ser ingeniero,
decía mi padre a quien quisiera escucharlo. Y aunque él apenas había terminado la primaria, entendía mi pasión. Trabajé desde los 14 años para ayudar en casa y ahorrar para mis estudios. Cargaba costales en el mercado antes de ir a la escuela. Los fines de semana ayudaba a mi padre en su taller. Mis manos, ahora arrugadas y con manchas, todavía recuerdan el tacto de la madera recién cepillada. A los 18 conseguí una beca para estudiar ingeniería civil en la UNAM. Me mudé a la Ciudad de México con una maleta de ropa y un costal de consejos de mi madre. «No te olvides de dónde vienes, Antonio», me dijo mientras me abrazaba en la estación de autobuses. Un hombre que olvida sus raíces es como un árbol sin tierra. Se seca. La universidad fue difícil. Yo venía de una escuela rural y mis compañeros de preparatorias privadas. Hablaban de viajes al extranjero mientras yo contaba los pesos para el camión. Pero los números no entienden de clases sociales. En las matemáticas encontré un lenguaje universal, y pronto mis calificaciones hablaron por mí. Conocí a Concepción en el tercer año. Ella estudiaba arquitectura y tenía la sonrisa más bonita que había visto en mi vida. Era de Veracruz, con ese acento cantado que nunca perdió. Nos encontrábamos en la biblioteca. Compartíamos libros que ninguno podía comprar solo. Un día le invité un café. Al siguiente ella me invitó una torta. Así comenzamos, compartiendo lo poco que teníamos. Nos casamos al terminar la universidad. Fue una boda sencilla en el patio de la vecindad donde yo rentaba un cuarto. Mi familia vino desde Michoacán, la suya desde Veracruz. Comimos mole, bailamos hasta el amanecer. No teníamos casi nada, solo sueños y la certeza de que juntos podríamos construir algo sólido. Mi primer trabajo fue en una constructora pequeña. El sueldo apenas alcanzaba, pero Conchita y yo sabíamos ahorrar. Vivíamos en un departamento diminuto en Iztapalapa. Ella consiguió trabajo en un despacho de arquitectos. Por las noches, diseñábamos juntos la casa que algún día tendríamos. «Aquí estará la cocina», decía ella, dibujando en servilletas de papel. «Y aquí plantaremos un limonero», añadía yo. Ricardo nació 3 años después. Cuando lo puse en brazos de Conchita, vi en sus ojos el mismo brillo que tenía cuando hablábamos de nuestra casa soñada. «Es perfecto», susurró ella, agotada pero feliz. Esa noche, mientras los dos dormían, escribí mi primera entrada en un cuaderno. «Hoy soy el hombre más afortunado del mundo». No sabía entonces que ese simple acto de gratitud se convertiría en un hábito que me salvaría décadas después. La llegada de Ricardo cambió nuestras prioridades. Ya no solo soñábamos, necesitábamos hacer realidad esos sueños. Conseguí un trabajo mejor en una empresa que construía infraestructura por todo el país. Significaba viajar, estar lejos de casa semanas enteras, pero el sueldo valía la pena. Conchita dejó su trabajo para cuidar de Ricardo. «Es temporal», me decía cuando notaba mi culpa por dejarla sola. «Estás construyendo nuestro futuro». Durante 10 años viajé por todo México. Construí puentes en Chiapas, carreteras en Sonora, edificios en Monterrey. Cada vez que regresaba a casa, Ricardo había crecido un poco más. A veces me miraba como a un extraño. Esos momentos me dolían más que cualquier cansancio físico. Cuando Ricardo cumplió 12 años, decidí que era suficiente. Había ahorrado lo necesario para comprar un terreno en Coyoacán y comenzar a construir nuestra casa. Conseguí un trabajo estable en la Ciudad de México, con menos sueldo pero cerca de mi familia. «Ahora estarás en las obras importantes», me dijo Ricardo la noche que le conté mi decisión. No entendí entonces a qué se refería. Ahora sí, construimos nuestra casa poco a poco, durante casi 3 años. Yo trabajaba en ella los fines de semana. Conchita diseñó cada rincón. Ricardo nos ayudaba a su manera, trayendo agua, sosteniendo herramientas. Era nuestro proyecto familiar, nuestro sueño materializado en cemento y ladrillos. La primera noche que dormimos allí, en nuestra casa propia, no pude evitar llorar silenciosamente mientras Conchita dormía a mi lado. Había cumplido la promesa que me hice a mí mismo cuando salí de mi pueblo, darle a mi familia un hogar digno, construido con mis propias manos. En mi cuaderno escribí: «Hoy duermo bajo un techo que yo mismo levanté, no hay mejor descanso». Ricardo creció, se hizo un joven brillante. Siempre tuvo facilidad para los estudios y una ambición que a veces me preocupaba. «No todo en la vida es el éxito, hijo», le decía. Él me miraba con una mezcla de respeto y condescendencia.
Lo dices porque ya lograste lo que querías, papá. Yo quiero más. Pagamos su universidad, la mejor escuela de negocios del país. Nunca escatimamos en su educación. Es la mejor inversión, decía Conchita. Y tenía razón. Ricardo se graduó con honores y consiguió trabajo en un banco importante. Su carrera despegó rápidamente. Conoció a Daniela en un evento del banco. Era hermosa, educada, de buena familia. La primera vez que la trajo a casa, noté cómo miraba nuestro hogar. No con desprecio, pero sí evaluando, calculando. Conchita también lo notó. No juzgues, me dijo esa noche. Es joven y tiene otras prioridades. Se casaron en una ceremonia elegante a la que no terminamos de encajar. Los padres de Daniela, dueños de una cadena de hoteles, organizaron todo. Nosotros pagamos lo que pudimos, pero fue evidente que nuestro aporte era simbólico. Durante la fiesta escuché a un tío de Daniela preguntar, ¿y tu suegro a qué se dedica? La respuesta de Ricardo fue rápida. Es ingeniero, trabajó en proyectos importantes. Omitió mencionar que esos proyectos importantes eran carreteras rurales y puentes en comunidades indígenas, obras que salvaban vidas pero no impresionaban en cócteles. Nacieron mis nietos, Emiliano primero, luego Luisito. Conchita y yo nos convertimos en abuelos devotos. Cuidábamos a los niños cuando podíamos. Les enseñábamos lo que sabíamos. Fueron años felices, a pesar de que veíamos a Ricardo cada vez menos. Su trabajo, decía él. Sus compromisos sociales. Entendíamos, o pretendíamos, entender. Cuando Conchita enfermó, todo cambió. Cáncer, dijeron los médicos. Terminal, 6 meses, quizás un año. Fue entonces cuando comencé a escribir diariamente en mi cuaderno de gratitud. Era mi forma de no hundirme, de recordar que, incluso en los días más oscuros, había luz. Hoy Conchita sonrió al ver a los pájaros en la ventana. Hoy no tuvo dolor. Hoy recordamos nuestro viaje a Oaxaca y ella rió hasta quedarse sin aliento. Pequeños momentos que atesoraba como si fueran oro. Ricardo venía a visitarla, pero siempre con prisa. El trabajo, papá, ¿entiende? Yo entendía. Siempre he entendido demasiado. Conchita murió una tarde de noviembre, tranquila, sosteniendo mi mano. Cuida nuestra casa, Antonio. Fueron sus últimas palabras. Es nuestro legado. Y yo le fallé. Vendí la casa cuando Ricardo insistió en que me mudara con ellos. Es lo mejor, papá. Estarás acompañado. Ahora veo que lo que quería era la casa. O más bien, el dinero de la casa. Nuestra casa, nuestro legado, convertido en una ampliación para su mansión en Las Lomas. Tomé un sorbo de café, ya frío, y cerré mi cuaderno. La mesera me miraba con cierta preocupación. Quizás notó las lágrimas que no pude contener. Le sonreí para tranquilizarla y pedí la cuenta. Mientras pagaba, tomé una decisión. No me iría a ninguna residencia para ancianos. No desaparecería silenciosamente para comodidad de Ricardo. Ese no era el hombre que Conchita amó, ni el que construyó puentes sobre ríos caudalosos y carreteras en montañas imposibles. Saqué mi teléfono celular, ese que Ricardo me obligó a usar por seguridad. Busqué un número que no marcaba hace años. Respiré hondo y llamé. «¿Licenciado Domínguez?» «Habla Antonio Martínez». «Sí, ha pasado mucho tiempo. Necesito su ayuda con un asunto legal. Es sobre mi testamento». El licenciado Domínguez me citó en su despacho para la mañana siguiente. Me recomendó un hotel cercano, modesto pero limpio. «No se preocupe por el costo, don Antonio», me dijo. «Considérelo un adelanto por los servicios que me prestó cuando necesité construir mi casa. Así somos los mexicanos. Nunca olvidamos un favor». Pasé la noche inquieto, repasando mentalmente los últimos 3 años viviendo con Ricardo y su familia. Ahora, con distancia, podía ver claramente cómo había sido mi exclusión. Gradual, calculada, casi imperceptible, como cuando el mar va erosionando la costa, tan lentamente que no te das cuenta hasta que un día tu casa está al borde del acantilado. Todo comenzó con pequeñas cosas. Las primeras semanas en casa de Ricardo, todos hacían esfuerzos por incluirme. Me preguntaban sobre mi día, me consultaban decisiones domésticas, me invitaban a sus salidas familiares. Daniela incluso me pedía consejos sobre la decoración, aunque luego nunca lo seguía. Recuerdo la primera Navidad. Fue un mes después del funeral de Conchita. Yo estaba destrozado, pero intentaba mantenerme fuerte por los niños. Daniela organizó una cena elegante, muy diferente a nuestras reuniones sencillas pero cálidas. Invitó a sus padres,
a algunos amigos del banco. Me senté en la mesa sintiendo que no encajaba, con mi traje viejo y mis modales de pueblo. «Cuéntanos de tu trabajo, Antonio», dijo el padre de Daniela en algún momento. Ricardo mencionó que eras ingeniero. «Sí, trabajé en construcción casi toda mi vida», respondí. «Carreteras, puentes, algunos edificios. ¿Algún proyecto que conozcamos?», insistió, con ese tono que usan los ricos cuando hablan con quienes consideran inferiores. Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. «Papá trabajó principalmente en proyectos rurales, obras públicas. Nada muy conocido». Lo dijo sin malicia aparente, pero sentí el golpe. 40 años de carrera reducidos a nada muy conocido. No mencionó que esas obras públicas habían conectado comunidades aisladas, llevado agua potable a miles de personas, resistido inundaciones y terremotos. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy recordé que el valor de una vida no se mide por la fama de lo que construyes, sino por cuántas vidas mejoran gracias a ello. Después de esa cena, las invitaciones a las reuniones sociales fueron disminuyendo. «Es algo íntimo, papá. Son solo compañeros del trabajo. Te aburrirías». Yo asentía, pretendiendo entender. Me quedaba en casa, cuidando a veces a mis nietos, aunque pronto apareció una niñera que me fue desplazando también de esa tarea. Con Emiliano, mi nieto mayor, tuve una conexión especial al principio. Le fascinaban mis historias sobre construcciones, sobre cómo se levanta un puente, cómo se calcula la resistencia de una viga. Pasábamos horas dibujando estructuras imaginarias, hasta que un día, Ricardo lo encontró conmigo en la mesa del comedor, rodeados de papeles con diseños. «Emiliano, ¿no tienes tarea?», preguntó con un tono que no admitía réplica. «Estamos aprendiendo ingeniería, papá», respondió el niño, orgulloso. Ricardo me miró fijamente. «Papá, agradezco que entretengas a Emiliano, pero tiene que enfocarse en sus estudios. Las matemáticas modernas son diferentes a las que tú aprendiste». No dije nada. ¿Qué podía decir? Las matemáticas no han cambiado desde Pitágoras, pero no iba a discutir frente al niño. Después de ese día, Emiliano comenzó a evitar nuestras sesiones de ingeniería. «Tengo mucha tarea, abuelito», decía, sin mirarme a los ojos. Me dolía, pero lo entendía. Un niño siempre querrá complacer a su padre. Con Luisito, el pequeño, la conexión era diferente. A sus 6 años lo que más le gustaba eran los cuentos. Y yo tenía muchos, reales e inventados. Nos escondíamos en mi habitación y le contaba historias de mi pueblo, de animales mágicos, de niños valientes. Él se quedaba dormido en mis brazos y yo lo llevaba a su cama. Esos momentos eran sagrados para mí, hasta que un día, Daniela entró sin avisar. «Antonio, preferiría que no le contaras esas historias a Luis», dijo con una sonrisa tensa. «Está teniendo pesadillas». «¿Pesadillas? Pero si son cuentos alegres». «Son diferentes a los que estamos acostumbrados», respondió tomando a Luisito de la mano. «Además, necesita acostarse temprano. Su terapeuta dice que necesita rutinas estrictas». «¿Terapeuta? No sabía que mi nieto veía a un terapeuta. Nadie me lo había mencionado». Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto me excluían de las decisiones importantes sobre la familia. Yo era un mueble más en la casa, algo que está ahí pero del que nadie habla. Las comidas familiares también cambiaron. Al principio, todos cenábamos juntos. Yo cocinaba a veces platillos que a Ricardo le gustaban de niño. Chiles rellenos, mole, pozole. «Está delicioso, papá», decía él, aunque apenas probaba bocado. Daniela picoteaba la comida, claramente incómoda. «Es un poco fuerte para los niños», comentaba. Gradualmente, los horarios cambiaron. Ricardo llegaba tarde del trabajo. Los niños cenaban antes. Daniela tenía su dieta especial. Me encontré comiendo solo en la cocina mientras la familia conversaba en el comedor. A veces, la empleada doméstica me acompañaba por lástima. «Está sabroso lo que cocinó don Antonio», me decía Rosita, la única que realmente apreciaba mis guisos tradicionales. Un día, Daniela reorganizó la despensa. Mis ingredientes, los que yo compraba con mi pensión, aparecieron en una caja en mi habitación. «Para que tengas todo a mano», explicó ella. «La cocina está muy desorganizada». Era su manera de decirme que ya no querían que cocinara. Las visitas también cesaron paulatinamente. Al principio, algunos amigos míos y de Conchita venían a verme. Tomábamos café en la sala, recordábamos viejos tiempos.
Pero siempre había una interrupción. Ricardo necesitaba usar el espacio para una videollamada. Daniela había organizado una clase de yoga justo en ese momento. Los niños tenían que estudiar en silencio. ¿Por qué no van a una cafetería?, sugirió Daniela una tarde, cuando mi compadre Héctor vino a visitarme. Lo dijo sonriendo, como si nos hiciera un favor. Héctor, un hombre orgulloso que había trabajado conmigo en varias obras, nunca regresó. No quiero incomodar, me dijo por teléfono después. Mis viejos colegas dejaron de llamar. Mis amigos se cansaron de las excusas. Poco a poco, mi mundo social se redujo a conversaciones breves con Rosita, la empleada, y con el jardinero que venía una vez por semana. A veces hablaba con los guardias de la colonia privada donde vivía Ricardo, hombres sencillos que me trataban con respeto, quizás reconociendo en mí a sus propios padres. Mi habitación se convirtió en mi refugio y mi prisión. Era el único espacio que sentía como propio, aunque ni siquiera podía decorarlo a mi gusto. Este estilo no va con la estética de la casa, Antonio, dijo Daniela cuando intenté colgar una fotografía de Conchita y yo frente a nuestra antigua casa. La foto terminó en un cajón, junto con otros recuerdos que no encajaban en su hogar minimalista. Allí, en la soledad de mi habitación, mi cuaderno de gratitud se volvió más importante que nunca. Era mi confidente, mi ancla a la realidad cuando sentía que me volvía invisible. Hoy vi un colibrí en el jardín, escribía. Hoy Luisito me saludó con un abrazo antes de irse a la escuela. Pequeñas alegrías que me mantenían a flote. Las fechas especiales fueron quizás lo más doloroso. En mi cumpleaños, Ricardo llegó con un pastel comprado y una tarjeta firmada por todos. Lo celebramos en 10 minutos antes de que él tuviera que volver al trabajo. En Navidad, recibí regalos prácticos, pantuflas, pijamas, camisas que Daniela consideraba más apropiadas que mis viejas guayaberas. Objetos sin alma, comprados por compromiso. El aniversario de la muerte de Conchita pasó completamente desapercibido. Nadie lo mencionó. Ese día escribí en mi cuaderno. Hoy nadie recordó a Conchita, pero yo la mantuve viva en cada uno de mis pensamientos. La última humillación llegó cuando Ricardo comenzó a supervisar mis gastos. Un día, mientras desayunábamos, ya para entonces, yo desayunaba solo, pero ese día él se levantó temprano. Me preguntó casualmente en qué gastaba mi pensión. Lo normal, hijo. Medicinas, algunas golosinas para tus hijos, libros. ¿No crees que deberías ahorrar más, papá? No sabemos cuánto tiempo. Bueno, cuántos años más. No terminó la frase, pero entendí. ¿Cuántos años más viviría? ¿Cuánto tiempo más sería una carga para ellos? Mi pensión es pequeña, hijo, pero me alcanza para mis gastos. No te preocupes por eso. Es que Daniela y yo pensamos que quizás podrías contribuir algo a los gastos de la casa. Después de todo, vives aquí, usas los servicios. Me quedé sin palabras. Le había dado el dinero de mi casa, una propiedad que hoy valdría varios millones. Había cuidado a sus hijos gratis. Cocinaba cuando me lo permitían. ¿Y aún así quería que contribuyera? Por supuesto, hijo, respondí con dignidad. Dime cuánto consideras justo. La cantidad que mencionó era casi la mitad de mi pensión. Asentí, guardándome la humillación como había hecho tantas veces. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy aprendí que hay personas que nunca tienen suficiente y que a veces los que más te deben son los que más te cobran. Y entonces llegó ese día, cuando me miró a los ojos y me dijo que los viejos no servíamos para nada. Cuando sacó mis cosas de la casa que yo le había pagado con el esfuerzo de toda mi vida. En la habitación del hotel, esa noche antes de ver al abogado, tomé mi cuaderno y escribí. Hoy, por primera vez en años, me siento libre. El despacho del licenciado Domínguez seguía igual que hace años, cuando lo contraté para los papeles de nuestra casa. Libros de leyes en estanterías de madera oscura, un escritorio pesado con papeles ordenados y esa planta en la esquina que parecía inmortal. Me recibió con un abrazo sincero. Don Antonio, qué gusto verlo, aunque lamento las circunstancias. Le conté todo mientras él escuchaba con atención profesional. No interrumpió, solo tomaba notas ocasionales. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que recordaba de nuestras viejas reuniones. Siempre hacía eso antes de dar malas noticias. Don Antonio, legalmente hay varias cosas que podemos hacer. El dinero de la venta de su casa. ¿Tiene algún documento que pruebe que era para los estudios de sus nietos? Negué con la cabeza. Fue un acuerdo verbal. Confié en mi hijo.
¿Y el testamento actual? ¿Cuándo lo hizo? Hace 5 años, cuando Conchita enfermó. Dejamos todo a Ricardo, por supuesto. Asintió pensativo. Bueno, lo primero es cambiar ese testamento. Usted tiene todo el derecho. También podríamos iniciar una demanda por el dinero de la casa, aunque sin documentación será difícil. No quiero demandar a mi hijo, licenciado, dije firmemente. Solo quiero protegerme. Entiendo, respondió, volviendo a colocarse los lentes. Entonces, hagamos un nuevo testamento. ¿Tiene en mente a quién quiere dejar sus bienes? La pregunta me tomó por sorpresa. Mis bienes. ¿Qué bienes me quedaban? Mi pensión, algunos ahorros, objetos personales. Pero entonces, recordé algo que Ricardo no sabía, algo que ni siquiera Conchita había conocido. Sí, respondí. Tengo una idea muy clara. Esa tarde, después de firmar los papeles preliminares, caminé hacia el Zócalo. La catedral se alzaba imponente, igual que cuando la vi por primera vez hace más de 50 años. Me senté en una banca, viendo pasar a la gente. Turistas tomando fotos, oficinistas apurados, vendedores ambulantes. La aburrida vida siguiendo su curso, indiferente a las pequeñas tragedias personales. Saqué mi teléfono y busqué otro número. Dudé un momento antes de marcar. ¿Y si me rechazaba también? La voz que respondió sonaba exactamente igual que hace 20 años. Bueno, ¿quién habla? Hola, Joaquín. Soy Antonio Martínez. Un silencio, y luego una exclamación de sorpresa. Antonio, compadre, ¿dónde andas? Hace años que no sabemos de ti. Estoy en el centro. ¿Podríamos vernos? Claro. Vente a la casa. Elena. Se pondrá feliz. Siempre pregunta por ti. Joaquín y Elena, mis compadres, amigos desde la universidad, padrinos de Ricardo. Habíamos sido inseparables hasta que Ricardo comenzó a avergonzarse de ellos también. Son demasiado ruidosos, papá. Muy tradicionales. La verdadera razón. Joaquín era plomero, Elena costurera. No encajaban con la imagen que Ricardo quería proyectar. Tomé un taxi a Coyoacán, donde vivían en la misma casa de siempre, a pocas cuadras de la que fue nuestra casa. El conductor intentó hacer conversación, pero yo estaba perdido en recuerdos. Pasamos cerca de mi antigua calle y pedí que redujera la velocidad. Ahí estaba, nuestra casa, ahora pintada de otro color, con un portón nuevo. Otras personas vivían sus vidas donde Conchita y yo habíamos vivido la nuestra. El nudo en mi garganta me impidió hablar por varios minutos. La casa de Joaquín y Elena era justo como la recordaba, pequeña pero acogedora, con macetas rebosantes de flores en la entrada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Elena, con más canas pero la misma sonrisa luminosa, me abrazó como si no hubieran pasado años. «Antonio, bendito Dios, ¿dónde te habías metido?» Joaquín apareció detrás, secándose las manos en un trapo. Su abrazo fue fuerte, sincero. «Compadre, pasa, pasa. Esta es tu casa». Y lo era. Más que la mansión de Ricardo, más que cualquier otro lugar desde que perdí a Conchita. Me senté en su sala modesta, con muebles que reconocí de décadas atrás. Elena trajo café y pan dulce. Me miraban expectantes, sin presionarme. Les conté todo. La muerte de Conchita, la venta de la casa, los 3 años con Ricardo y su familia, la humillación final. Mientras hablaba, Elena lloraba silenciosamente. Joaquín apretaba los puños. Siempre fue un muchacho ambicioso, dijo al fin. Pero esto, Antonio, esto no tiene nombre. ¿Y dónde estás quedando?, preguntó Elena, práctica como siempre. En un hotel, cerca del despacho del licenciado Domínguez. Se miraron, una de esas miradas de matrimonio antiguo que contienen conversaciones enteras. «Te quedas aquí», declaró Joaquín. «Tenemos el cuarto de Julio vacío desde que se fue a Canadá. Julio, su hijo, emigró hace años. Yo había sido su padrino de bautizo. Ahora tenía una familia propia, una vida lejos de México. No quiero ser una molestia», comencé. «Cállate con eso», interrumpió Elena. «Eres familia. La familia nunca es molestia». Esa noche dormí mejor que en años. La cama era sencilla, pero el cariño que me rodeaba era el lujo que había extrañado. En la pared había fotos de Julio y su familia, y también, sorprendentemente, una foto mía y de Conchita con Ricardo pequeño. No nos habían olvidado. Por la mañana, Elena insistió en prepararme chilaquiles, mi desayuno favorito. «Estás muy flaco, Antonio. Esa nuera tuya no te alimentaba bien».
Daniela tiene otros gustos culinarios, respondí diplomáticamente. Más internacionales. Pues aquí comemos como mexicanos, declaró, sirviendo una porción generosa. Y tú vas a recuperar esos kilos que perdiste. Joaquín me llevó a buscar mis cosas al hotel. Durante el trayecto me contó sobre su vida, sus nietos, su trabajo que seguía próspero. La gente siempre necesita plomeros, compadre. Crisis o no crisis, las tuberías se siguen rompiendo. Sonreí, recordando cuando instalamos juntos la plomería de mi casa. Ricardo, entonces un niño, nos ayudaba pasándonos herramientas. Algún día construiré casas como tú, papá, decía. Nunca imaginé que algún día me echaría de una. En el hotel, al recoger mis escasas pertenencias, encontré un sobre que habían pasado bajo mi puerta. Lo abrí con curiosidad. Era del licenciado Domínguez. Don Antonio, después de nuestra conversación, hice algunas averiguaciones. Adjunto información que podría interesarle. Llámeme cuando la revise. Dentro, había documentos sobre la venta de mi casa. El precio real había sido mucho mayor del que Ricardo me había dicho. La diferencia, una suma considerable, estaba registrada en una cuenta a su nombre, no en la cuenta educativa de mis nietos. El licenciado había subrayado en rojo las cifras y las fechas. Me senté en la cama, sintiendo que me faltaba el aire. No solo me habían quitado mi casa, sino que me habían robado. Mi propio hijo me había mentido, me había estafado. «¿Antonio? ¿Estás bien?», preguntó Joaquín desde la puerta. Le mostré los documentos, incapaz de hablar. Los revisó en silencio, su rostro endureciéndose. «Esto es un fraude, compadre. Deberías denunciarlo». Negué con la cabeza. «No puedo hacer eso a mi propio hijo. Él no tuvo problemas en hacértelo a ti», respondió con dureza inusual en él. Guardé los papeles en mi maleta. «Hay otras formas de hacer justicia, Joaquín». En casa de mis compadres, Elena había preparado una comida con todos mis platillos favoritos. Me trataban como a un rey, no por lástima sino por cariño genuino. Durante la sobremesa, sonó mi teléfono. Número desconocido. «Bueno», respondí con cautela. «Papá, soy yo». La voz de Ricardo sonaba tensa. «¿Dónde estás? Estamos preocupados». Casi me río. ¿Preocupados? Después de echarme a la calle. «Estoy bien, Ricardo. Con amigos». «¿Qué amigos?» «Papá, deberías volver. Hablamos con la residencia. En Cuernavaca tienen un lugar para ti. Es lo mejor». «No voy a ir a ninguna residencia, hijo. Estoy donde me quieren». «Papá, no seas terco. A tu edad necesitas cuidados especiales. No puedes andar por ahí». «¿Por qué llamaste, Ricardo?», interrumpí. «¿Qué quieres realmente?». Silencio al otro lado. Luego, con voz más baja, «El licenciado Domínguez me llamó. Dijo que fuiste a verlo». «¿Para qué?». Así que era eso. No estaba preocupado por mí, sino por lo que yo pudiera hacer. «Asuntos personales, hijo. Nada que deba preocuparte». «¿Cambiaste tu testamento?», preguntó directamente. «Porque si es por lo del otro día, estaba enojado, papá. No lo decía en serio». «¿Qué parte no era en serio, Ricardo? ¿Que los viejos no servimos para nada o que me echaras de la casa?». Otro silencio. Luego, un suspiro exasperado. «Mira, papá, todos cometemos errores. Ven a casa y hablamos como adultos». «Como adultos», repetí lentamente. «Sí, eso me gustaría». Acordamos vernos al día siguiente en un café. Al colgar, Joaquín y Elena me miraban expectantes. «¿Vas a perdonarlo así nada más?», preguntó Elena, indignada. «No», respondí con calma. «Voy a escucharlo, y luego voy a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo». Esa noche escribí en mi cuaderno de gratitud. Hoy recuperé mi dignidad, y descubrí que la familia no siempre es la de sangre, sino la que te trata con amor y respeto. Al día siguiente me puse mi mejor camisa, esa guayabera blanca que Conchita me regaló en nuestro último aniversario. Joaquín insistió en llevarme al café. «Te espero cerca, compadre. Cualquier cosa, me llamas». El café estaba en Polanco, un lugar elegante donde yo desentonaba con mi ropa sencilla. Ricardo ya estaba ahí, trajeado, consultando su reloj. Se levantó al verme, intentó abrazarme. Me mantuve firme, ofreciéndole solo la mano. Nos sentamos. Pidió café para ambos sin preguntarme qué quería. Siempre hacía eso, decidir por mí como si yo fuera un niño. «Papá», comenzó con ese tono condescendiente que había perfeccionado. «Creo que ambos exageramos. Las familias discuten, es normal». Lo miré fijamente. Este hombre que había salido de mí, que había crecido en mis brazos, que había recibido todo mi amor y esfuerzo,
Ahora me trataba como a un estorbo. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿Sabes, Ricardo? Tu madre siempre dijo que eras igual a mí, trabajador, determinado, pero se equivocó. Tú y yo no nos parecemos en nada. Su expresión cambió. No esperaba esto. Esperaba disculpas, sumisión, lo que siempre había obtenido de mí. Papá, no vine aquí para que me insultes. No es un insulto, hijo. Es una verdad que tardé demasiado en ver. Y entonces me miró como si yo fuera un extraño, como si por primera vez viera al hombre real frente a él, no al padre dócil que siempre cedía. Ricardo recuperó rápidamente su compostura. Era hábil para eso, para reajustarse y retomar el control. Lo había visto hacerlo en reuniones familiares cuando algo no salía como él quería. Papá, no nos desviemos del tema, dijo, bajando la voz. Estamos aquí para hablar de tu futuro, de lo que es mejor para ti. ¿Y tú decides qué es lo mejor para mí? Pregunté con calma. Sonrió con esa sonrisa profesional que usaba con sus clientes. Tengo más información que tú sobre las opciones disponibles. La residencia en Cuernavaca es excelente. Actividades recreativas, atención médica permanente, compañía de personas de tu edad. ¿Cuánto cuesta? Interrumpí. Parpadeó, confundido por la pregunta directa. Es costosa, sí, pero vale la pena. ¿Y quién la pagaría? Bueno, está el dinero de tu pensión y podríamos usar parte del dinero de la venta de la casa. Lo miré fijamente. ¿Qué dinero, Ricardo? ¿El que pusiste en la cuenta para la universidad de los niños o el que escondiste en tu cuenta personal? Su rostro palideció. No sé de qué estás hablando. Saqué del bolsillo de mi guayabera los documentos que me había enviado el licenciado Domínguez y los deslicé sobre la mesa. Tengo los registros de la venta, el precio real, la transferencia a tu cuenta. Ricardo miró los papeles sin tocarlos. Su mandíbula se tensó. Vi algo en sus ojos que nunca había visto. Miedo. Por primera vez, yo tenía el control. Podemos resolver esto en familia, dijo al fin, recuperando parte de su serenidad. No es necesario involucrar abogados ni hacer escándalos. ¿Ahora sí somos familia?, pregunté. Ayer era un viejo inútil que no servía para nada. Estaba enojado, papá. Todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos enojados. Negué con la cabeza. Tú sí lo sentías, hijo. Solo que nunca habías tenido el valor de decírmelo a la cara. Tomó un sorbo de su café, ganando tiempo. Siempre había sido así, calculador incluso en los momentos de crisis. Me pregunté, no por primera vez, cómo mi hijo y yo podíamos ser tan diferentes. ¿Qué quieres, papá? ¿Dinero? ¿Volver a casa? Podemos arreglarlo. Lo que quiero no se puede comprar, Ricardo, ni arreglar con palabras bonitas. Entonces, ¿qué? ¿Vas a demandarme? ¿A tu propio hijo? ¿Qué dirán los niños cuando sepan que su abuelo llevó a su padre a los tribunales? Chantaje emocional, su especialidad, pero ya no funcionaba conmigo. No voy a demandarte. No quiero tu dinero. Lo que quiero es que entiendas las consecuencias de tus acciones. Me miró desconcertado. Esto no estaba en su guión. Yo debería estar o bien suplicando volver, o bien amenazando con acciones legales. Cualquiera de las dos opciones le daba ventaja. Pero mi calma lo descolocaba. ¿Qué consecuencias?, preguntó finalmente. Saqué mi teléfono y le mostré un mensaje del licenciado Domínguez. Testamento modificado y registrado. Cuando guste pasamos a la siguiente fase. ¿Me desheredaste?, preguntó. Y por un momento vi al niño que temía un castigo, no al hombre calculador. He tomado decisiones sobre mis bienes. Sí, respondí. Decisiones que reflejan lo que he aprendido estas últimas semanas. Se pasó la mano por el pelo, gesto que hacía cuando estaba nervioso. Papá, por favor, somos familia. La sangre es más espesa que el agua. Hay algo más espeso que la sangre, Ricardo. La gratitud. Algo que nunca entendiste. ¿Gratitud? ¿De qué hablas? De mi cuaderno. Respondí, sacándolo del bolsillo interior de mi guayabera. Lo puse junto a los documentos legales. Llevo años escribiendo en él. Un ejercicio que comenzó cuando tu madre enfermó. Cada día, anoto algo por lo que estoy agradecido. Un momento, un gesto, un recuerdo. Ricardo miró el cuaderno gastado como si fuera un objeto extraño. Nunca le había hablado de él. Era mi secreto, mi refugio. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Cuando vivía contigo, cada vez me costaba más encontrar motivos de gratitud. Pero seguí escribiendo. Hoy Luisito me dio un abrazo. Hoy el sol entró por mi ventana.
Pequeñas cosas que me mantenían a flote mientras tú y Daniela me iban borrando de la casa, de la familia, de sus vidas. Abrí el cuaderno y pasé las páginas hasta una entrada reciente. Aquí, el día que me echaste, escribí: hoy descubrí la verdad. Y aunque duele, la verdad siempre es un regalo. Ricardo parecía incómodo. Las muestras de emoción siempre lo habían puesto nervioso. Papá, no es necesario ponerse así. Cerré el cuaderno. Este ejercicio de gratitud me enseñó algo importante, hijo. No es lo que tienes lo que te hace rico, sino lo que agradeces. Y tú, con tu casa grande y tu trabajo importante, eres un hombre pobre. No vine aquí para recibir lecciones de moral, dijo, enderezándose. Su tono de banquero había vuelto. Vine a resolver un problema práctico. El problema práctico, como tú lo llamas, ya está resuelto. Estoy viviendo con Joaquín y Elena. ¿Los recuerdas? Mis compadres, tus padrinos, la gente que tú y Daniela consideraban demasiado sencillos para ser parte de su mundo. ¿Con ellos? Pero si son... Que se detuvo, consciente de lo que estaba por decir. ¿Son qué, Ricardo? ¿Pobres? ¿De clase baja? ¿O ibas a decir que son buenas personas, generosas, que me abrieron su casa sin preguntas ni condiciones? No respondió. No tenía respuesta para eso. Mi abogado se pondrá en contacto contigo pronto. Continué. No es una demanda, tranquilo. Es algo diferente. Mientras tanto, te pido que no me llames ni me busques. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para perdonarte, hijo. No por ti, sino por mí. Porque el rencor es un veneno que no quiero cargar. Me levanté, dejando el café casi intacto. Ricardo parecía aturdido, como si no pudiera procesar que yo, su padre siempre complaciente, estuviera poniendo condiciones. Papá, espera, dijo parándose también. Esto no puede quedar así. Ya quedó así, respondí con firmeza. Tú tomaste tus decisiones, yo tomo las mías. ¿Y los niños? ¿Tus nietos? ¿No quieres verlos? Más que nada en el mundo, admití, sintiendo un nudo en la garganta. Pero en tus términos serían visitas controladas, supervisadas, donde yo sería un extraño con el que hay que ser amable por obligación. Prefiero esperar a que crezcan y decidan por sí mismos si quieren conocer a su abuelo. Eso es injusto, papá. Usar a los niños. ¿Injusto? Lo interrumpí. ¿Sabes qué es injusto? Que un hombre trabaje toda su vida para dar lo mejor a su familia, y al final sea tratado como un mueble viejo que estorba. Eso es injusto, Ricardo. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. No miré atrás, aunque sentía sus ojos clavados en mi espalda. Afuera, Joaquín esperaba en su camioneta, como había prometido. Al verme, bajó y me abrió la puerta. ¿Cómo te fue, compadre? Bien, respondí simplemente. Vámonos. Durante el trayecto, le conté a grandes rasgos la conversación. Joaquín escuchaba, asintiendo ocasionalmente. Hiciste lo correcto, Antonio. A veces la única forma de que alguien aprenda es enfrentándolo a las consecuencias. No busco que aprenda, respondí. Solo busco vivir con dignidad el tiempo que me queda. Al llegar a casa de mis compadres, Elena nos esperaba con la comida lista. ¿Cómo te fue?, preguntó ansiosa. Le puse límites a mi hijo por primera vez en su vida, respondí. Y se sintió liberador. Esa noche, después de cenar, me senté en el pequeño patio trasero de la casa. Había macetas con hierbabuena y albahaca, plantas que a Conchita le encantaban. Las estrellas brillaban en el cielo de la Ciudad de México, a pesar de la contaminación. Saqué mi cuaderno y escribí. Hoy encontré el valor para enfrentar la verdad y para trazar un nuevo camino. A la mañana siguiente, recibí una llamada del licenciado Domínguez. Don Antonio, todo está listo para la siguiente fase, como acordamos. El mensajero llevará los documentos hoy mismo. Gracias, licenciado. ¿Cree que funcionará? En mi experiencia, don Antonio, la verdad siempre sale a la luz. Solo es cuestión de tiempo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Era hora de poner en marcha mi plan. Ese que había comenzado a formarse la noche que Ricardo me echó de casa. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Y quizás, solo quizás, una lección para mi hijo. Elena entró en ese momento con una taza de café. ¿Todo bien, Antonio? Todo bien, respondí, sonriendo. De hecho, creo que pronto las cosas estarán mejor de lo que han estado en mucho tiempo. Me miró con esa mezcla de curiosidad y preocupación tan suya. ¿Qué estás tramando, viejo zorro? La verdad, comadre. Solo la verdad. Tomé mi café mientras el sol de la mañana calentaba el patio. Por primera vez en años,
Sentía una energía renovada, un propósito. Mi cuaderno de gratitud descansaba sobre la mesa, testigo silencioso de mi transformación, de víctima a protagonista de mi propia historia. Porque lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía, era que este viejo inútil tenía más recursos de los que aparentaba. Y no hablo solo de dinero, sino de algo más valioso: sabiduría y paciencia. La sabiduría para entender que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da. Y la paciencia para esperar el momento exacto para actuar. El mensajero llegaría pronto con los documentos que cambiarían todo. Y entonces, por fin, la verdad saldría a la luz. El mensajero llegó puntual, como me había asegurado el licenciado Domínguez. Era un joven delgado con una mochila desgastada. ¿Don Antonio Martínez?, preguntó, consultando su tableta. Le mostré mi identificación y firmé el recibo electrónico. «Tengo 2 entregas para usted», explicó, sacando primero un sobre amarillo. «Este es del licenciado Domínguez». Asentí, tomándolo. Era el Nuevo Testamento, ya registrado y oficial. «Y este», continuó, «debo entregarlo en mano y tomar una fotografía del momento de entrega. Políticas de la empresa». Me entregó un sobre blanco más pequeño. En el remitente, Banco Nacional de México. Me extrañó la formalidad, pero acepté posar para la foto. El mensajero me agradeció y se marchó con prisa, probablemente con más entregas pendientes. Joaquín, que había observado todo desde la puerta, se acercó curioso. «¿Qué es eso, compadre?» «La segunda fase del plan», respondí, sonriendo enigmáticamente. Entramos a la casa. Elena estaba en la cocina, preparando la comida. El aroma de chile y tomate asado inundaba el ambiente. Me senté en la mesa del comedor y abrí primero el sobre amarillo. Era, efectivamente, mi Nuevo Testamento. Lo revisé rápidamente y lo guardé en mi maleta. Luego abrí el sobre blanco. Dentro había una carta oficial del banco y un documento que hizo que mi corazón se acelerara. Exactamente lo que esperaba. «¿Buenas noticias?», preguntó Elena, asomándose desde la cocina. «Las mejores», respondí. «¿Recuerdan que les mencioné que tenía un plan?». Ambos asintieron, acercándose a la mesa. Cuando trabajé en Veracruz, hace más de 30 años, participé en un proyecto especial. La construcción de un complejo turístico en una zona que entonces no valía casi nada. «Lo recuerdo», dijo Joaquín. «Nos contaste que el dueño no tenía todo el presupuesto y les pagó parcialmente con terrenos». «Exacto. A muchos no les interesó. Preferían el dinero en efectivo. Pero yo acepté 2 hectáreas frente al mar. Conchita pensó que estaba loco». «¿Y qué pasó con esos terrenos?», preguntó Elena intrigada. «Los conservé. Pagué los impuestos todos estos años. Era nuestro plan de retiro, pero luego Conchita enfermó y lo olvidamos entre tratamientos y hospitales». Les mostré el documento, un avalúo oficial del terreno. La cifra hizo que Elena ahogara un grito. «Dios mío, Antonio, eso es una fortuna». La zona se desarrolló. Ahora está rodeada de hoteles de lujo. Mi terreno es de los pocos que quedan sin construir. Joaquín silbó, impresionado. «¿Ricardo sabe de esto?». «No, nadie lo sabía. Ni siquiera Conchita conocía el valor actual. Era mi sorpresa para cuando cumpliéramos 50 años de casados». Sentí un nudo en la garganta. Ese aniversario nunca llegó. Conchita partió antes. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Elena, poniendo su mano sobre la mía. «Ya lo hice», respondí. En mi Nuevo Testamento, dividí todo en 3 partes. Una para mis nietos, en un fideicomiso que solo podrán tocar cuando cumplan 25 años. Otra para una fundación que ayuda a estudiantes de ingeniería de comunidades rurales. «¿Y la tercera?», preguntó Joaquín. «Para ustedes», respondí simplemente. Ambos me miraron boquiabiertos. Elena fue la primera en reaccionar. «No, Antonio, no podemos aceptar algo así. No están aceptando nada todavía», sonreí. «Espero vivir muchos años más. Pero cuando me vaya, quiero que mi legado vaya a quienes realmente han sido mi familia». Joaquín tenía los ojos húmedos, algo rarísimo en él. «Compadre, no sé qué decir. No digan nada. Solo sepan que todo está arreglado. Y ahora viene la parte interesante del plan». Les conté el resto mientras comíamos. Cuando terminé, Joaquín rió fuerte, ese sonido grave que siempre me recordaba a los buenos tiempos. «Antonio Martínez, eres un viejo zorro. Siempre tan callado, tan prudente, y mira el plan que armaste». Sonreí, satisfecho.
Mi plan no buscaba venganza, sino justicia. Y quizás una lección de vida para Ricardo. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí inmediatamente la voz. «Abuelo, soy yo, Emiliano». Mi corazón dio un vuelco. «Emiliano, qué alegría escucharte. Te llamo desde el teléfono de un amigo», explicó en voz baja. «Papá no sabe. Él y mamá han estado discutiendo mucho desde que te fuiste. Lo siento, hijo. Los problemas entre adultos no deberían afectarte. ¿Es verdad que no vas a volver?», preguntó, y pude escuchar la tristeza en su voz. «Por ahora no, pero eso no significa que no pueda verte. Si tus padres lo permiten. Te extraño, abuelo». «Luisito también. Nos gustaban tus historias. Sentí lágrimas formarse en mis ojos. Y a mí me gustaba contárselas. Escucha, Emiliano, pase lo que pase, quiero que sepas que los quiero mucho a ti y a tu hermano. Nada cambiará eso». «Papá dijo que estás enojado con él». «No estoy enojado», respondí con honestidad. «Estoy triste. A veces, las personas que se quieren se lastiman sin querer, como cuando Luisito rompió tu reloj y luego lloró porque no quería hacerlo». Sonreí ante la comparación. «Algo así, pero entre adultos es más complicado. Tengo que colgar, abuelo, papá acaba de llegar. Cuídate, Emiliano, y cuida a tu hermanito». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, con una mezcla de alegría y dolor. Extrañaba terriblemente a mis nietos. Eran inocentes en todo este asunto, pero sabía que, por ahora, mantener distancia era lo mejor. Al día siguiente, cuando salimos a comprar el pan, vimos la camioneta de Ricardo estacionada frente a la casa. Nos detuvimos a media cuadra. «¿Quieres que regresemos después?», preguntó Joaquín. «No», respondí firmemente. «Es hora de enfrentar esto». Ricardo estaba sentado en su vehículo, mirando su teléfono. Al vernos, salió rápidamente. Vestía casual, no su habitual traje de banquero. Parecía cansado, con ojeras marcadas. «Papá», saludó, ignorando a Joaquín. «Necesitamos hablar». «Dime», respondí, sin invitarlo a entrar. Miró incómodo a Joaquín, quien entendió la indirecta pero no se movió. «Estamos en familia, Ricardo», dijo mi compadre. «Lo que tengas que decir puedes decirlo frente a mí». Ricardo suspiró, resignado. «Bien, papá, recibí una notificación del banco ayer sobre un terreno en Veracruz a tu nombre, un avalúo». «Así es», confirmé. «Mi terreno en Veracruz. ¿Por qué nunca me hablaste de él? Nunca preguntaste sobre mis asuntos, hijo. Asumiste que tu viejo padre no tenía nada más que su pensión y la casa que vendió». Se pasó la mano por el cabello, gesto que hacía cuando estaba nervioso. «El banco dice que vale millones, millones, papá». «Así es, la zona se ha desarrollado mucho. ¿Y qué piensas hacer con él?». «Nada, por ahora, lo conservaré, como he hecho los últimos 30 años». Ricardo parecía luchar consigo mismo. Finalmente, habló con un tono conciliador que nunca le había escuchado. «Papá, creo que empezamos con el pie izquierdo. Estuve reflexionando y me comporté mal. Lo reconozco. El estrés del trabajo, los gastos de la casa, no son excusas, lo sé». Lo miré en silencio. ¿Era sincero o solo le interesaba el valor del terreno? Con Ricardo nunca se sabía. «Daniela y yo hemos hablado», continuó. «Queremos que vuelvas a casa. Tu habitación está tal como la dejaste. Los niños te extrañan. ¿Y el dinero de la venta de mi casa?», pregunté directamente. Se sonrojó levemente. «Lo devolveré, por supuesto. Fue un error usarlo sin consultarte adecuadamente». «¿Y la residencia en Cuernavaca?». «Olvidemos eso. Fue una idea tonta». Joaquín, a mi lado, resopló con incredulidad. «Qué conveniente. Ahora que sabes que tu padre tiene propiedades millonarias». Ricardo lo miró con irritación apenas contenida. «Esto es entre mi padre y yo». «Y lo sería», intervine, «si no hubieras dicho frente a toda tu familia que los viejos no servimos para nada». «Eso lo hizo público, hijo». Ricardo bajó la mirada, avergonzado o fingiendo estarlo. Estaba enojado. «No lo decía en serio». «Sí lo decías en serio», contradije con calma. «Y no te culpo. Es lo que te enseñó esta sociedad, que el valor de una persona está en su productividad, en lo que aporta económicamente. Cuando dejé de ser útil para ti, dejé de tener valor». «No es así, papá». «Lo es, Ricardo, y lo entiendo, pero no lo acepto. Por eso no volveré a tu casa». Su expresión cambió. El banquero calculador reapareció. «¿Es por el terreno? ¿Quieres negociar?». «No hay nada que negociar. El terreno es mío, y he decidido qué hacer con él, igual que con el resto de mis bienes». «¿Qué quieres decir?». «Que ya cambié mi testamento, hijo.
y que deberías volver con tu familia. Tus hijos te necesitan. Ricardo me miró fijamente, evaluando sus opciones. Finalmente, asintió. Esto no ha terminado, papá. Para mí sí, respondí con tranquilidad. Te deseo lo mejor, Ricardo, de verdad. Se marchó sin despedirse. Lo vimos subir a su camioneta y alejarse con un chirrido de llantas. ¿Qué tipo?, murmuró Joaquín. Perdón que lo diga, compadre, pero tu hijo es un... Es mi hijo, interrumpí. Con todas sus fallas, sigue siendo mi hijo. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy entendí que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Significa liberarte del peso del rencor. Al día siguiente, recibí otra llamada del licenciado Domínguez. Don Antonio, tengo noticias interesantes. Su hijo contrató un abogado para impugnar su nuevo testamento. Era de esperarse. Respondí. ¿Podrá lograrlo? Imposible, aseguró. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales. El testamento es legal en todos sus aspectos. Pero hay algo más. Su nuera, Daniela, vino a verme. Eso sí me sorprendió. ¿Daniela? ¿Para qué? Quiere negociar, por separado de su esposo. Me pidió discreción absoluta. Interesante, murmuré. ¿Y qué propone? Quiere garantías de que sus hijos recibirán su parte de la herencia, independientemente de lo que haga Ricardo. Parece que no. Confía en que su esposo administre bien ese dinero. Sonreí para mis adentros. El plan estaba funcionando mejor de lo esperado. La codicia comenzaba a separar a quienes se habían unido para excluirme. Dígale que aceptaré verla, pero no en su casa ni en su oficina, en un lugar neutral. Acordamos una cafetería cerca del Parque México, un lugar público, tranquilo, donde podríamos hablar sin presiones. El siguiente acto de mi plan estaba por comenzar. La cafetería junto al Parque México estaba casi vacía a esa hora de la mañana. Elegí una mesa en el rincón, desde donde podía ver la entrada. Elena había insistido en planchar mi guayabera favorita para la ocasión. «Vas a una negociación, Antonio, tienes que verte digno», me dijo mientras alisaba las arrugas de la tela con dedicación. Daniela llegó puntual, como siempre. Vestía un traje sastre elegante pero discreto, probablemente para no llamar la atención. Al verme, esbozó una sonrisa tensa y se acercó con pasos medidos. No era la misma mujer altiva que me miraba con condescendencia en su casa. «Don Antonio», saludó, extendiendo su mano. Noté que había vuelto al don que había abandonado hace años. «Gracias por aceptar verme». «Siéntate, Daniela», respondí, señalando la silla frente a mí. «¿Café? Por favor, solo, sin azúcar». Pedimos los cafés y esperamos en un silencio incómodo hasta que llegaron. Daniela revolvía el suyo sin probarlo, evidentemente nerviosa. El licenciado Domínguez mencionó que querías hablar conmigo. Dije finalmente para romper el hielo. «Algo sobre mis nietos». Asintió, tomando un sorbo de café antes de hablar. «Sí, verá, don Antonio, quiero ser completamente transparente con usted. Me alegra oír eso. La transparencia no ha sido el fuerte de tu familia últimamente». Se sonrojó levemente, pero mantuvo la compostura. «Tiene razón, y por eso estoy aquí. Ricardo no sabe de esta reunión. De hecho, cree que estoy en mi clase de pilates». «¿Por qué tanto secreto, Daniela? Somos familia, ¿no?». La ironía no pasó desapercibida. Ella bajó la mirada momentáneamente antes de continuar. «Las cosas entre Ricardo y yo no están bien», confesó. «No lo han estado por un tiempo, pero desde que usted se fue, han empeorado». «Lo siento por los niños», respondí con sinceridad. «Ellos son precisamente la razón por la que estoy aquí». «Don Antonio, voy a ser directa. Ricardo está obsesionado con su terreno en Veracruz. Habla de ello constantemente, de lo que podría hacer con ese dinero. Ha contactado a desarrolladores, inversionistas. El terreno no es suyo para negociarlo», señalé. «Lo sé, y se lo he dicho. Pero él ha cambiado. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Hace 2 noches lo escuché hablar por teléfono. Estaba consultando a un médico sobre cómo conseguir una declaración de incapacidad mental para usted. Sentí un escalofrío, pero no me sorprendió. Era un movimiento predecible. ¿Y tú no estás de acuerdo con esa estrategia?», pregunté, estudiando su reacción. «Por supuesto que no», exclamó, pareciendo genuinamente horrorizada. Es inmoral. Y los niños, si se enteraran de que su padre intentó hacer algo así». «¿Por qué me cuentas esto, Daniela? ¿Qué esperas conseguir?».
Respiró hondo antes de responder. Quiero proteger a mis hijos, de Ricardo, de sus decisiones, de su ambición. He estado ciega mucho tiempo, permitiendo cosas que no debería haber permitido. ¿Cómo lo tratamos a usted en nuestra casa? ¿Ahora te arrepientes? Sí, respondió simplemente. Y quiero hacer lo correcto. Por eso le pido que, pase lo que pase entre usted y Ricardo, no perjudique a Emiliano y Luisito. Ellos lo quieren, lo extrañan. No merecen pagar por los errores de sus padres. La miré fijamente, buscando cualquier señal de engaño, pero sus ojos, usualmente fríos y calculadores, mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto. Nunca haría nada que perjudicara a mis nietos, respondí. De hecho, ya he asegurado su futuro en mi Nuevo Testamento. Un fideicomiso para cada uno, que solo podrán utilizar al cumplir 25 años. Ni tú ni Ricardo podrán tocarlo. El alivio en su rostro fue evidente. Gracias. Es más de lo que merecemos. Ellos sí lo merecen, aclaré. Son niños inocentes. Daniela tomó otro sorbo de café, pareciendo reunir valor para su siguiente pregunta. Don Antonio, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿podría ver a los niños? Aunque sea ocasionalmente, lejos de casa si prefiere. En un parque quizás. La petición me sorprendió. ¿Ricardo lo sabe? No, y preferiría que no se enterara, al menos por ahora. Está inestable. Reflexioné un momento. Ver a mis nietos era lo que más deseaba, pero no quería ponerlos en medio de un conflicto familiar. Acepto, con una condición. Respondí finalmente. Que sea en un lugar neutro, como sugieres, y que los niños quieran verme. No los obligues. No será necesario obligarlos, aseguró con una sonrisa triste. Preguntan por usted constantemente. Acordamos un día y hora para la primera visita. Mientras Daniela terminaba su café, no pude evitar preguntarle algo que me intrigaba. ¿Qué pasará con tu matrimonio, Daniela? Si las cosas están tan mal como dices. Dejó la taza sobre la mesa con cuidado. He contactado a un abogado de familia. Discretamente. Estoy preparando todo para solicitar el divorcio y la custodia completa de los niños. ¿Tan grave es? Ricardo siempre fue ambicioso, pero últimamente es como si nada fuera suficiente. La casa, el trabajo, el dinero. Es como un hambre que no puede satisfacer. Y me temo que nunca podrá, porque lo que realmente le falta no son cosas materiales. Sus palabras resonaron en mí. Era exactamente lo que había escrito en mi cuaderno de gratitud. La verdadera pobreza de Ricardo. Nos despedimos con un acuerdo tácito de discreción. Mientras la veía alejarse, sentí una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Mi hijo estaba perdiendo a su familia por la misma ambición que lo había llevado a rechazarme a mí. De regreso en casa de Joaquín y Elena, les conté sobre la reunión. Nunca pensé que Daniela tuviera ese lado humano, comentó Elena sorprendida. A veces las personas nos sorprenden, respondí, para bien o para mal. Esa tarde recibí una llamada del licenciado Domínguez. Don Antonio, hay novedades. Su hijo vino a mi oficina, muy alterado. Exigió ver su expediente completo. Cuando me negué, amenazó con demandar al despacho. ¿Y qué hizo usted? Lo que acordamos. Le mostré únicamente los documentos del terreno en Veracruz y el certificado médico que confirma su plena capacidad mental. Se fue furioso, pero sin argumentos legales. Gracias, licenciado. Manténgame informado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Me reuní con mis nietos en el Parque Chapultepec, un encuentro lleno de abrazos y lágrimas de alegría. Les conté historias, comimos helados, y por unas horas olvidé todos los problemas. Emiliano, siempre perspicaz, me preguntó, ¿por qué ya no vives con nosotros, abuelo? A veces los adultos necesitamos espacio, respondí con cuidado, como cuando tú y tu hermano pelean y cada uno se va a su habitación. Pareció aceptar la explicación, aunque noté que entendía más de lo que decía. Luisito, en cambio, solo quería saber cuándo volvería a verme. Pronto, prometí, mirando a Daniela, quien asintió discretamente. Ricardo, según me contaba Daniela en nuestras breves conversaciones telefónicas, estaba cada vez más obsesionado con mi herencia. Había intentado contactar directamente a los desarrolladores interesados en el terreno de Veracruz, presentándose como mi representante. El licenciado Domínguez tuvo que enviar cartas aclaratorias para evitar problemas legales. Un mes después de nuestra salida de la casa de Ricardo, Joaquín y Elena me sorprendieron con una propuesta inesperada. Antonio,
comenzó mi compadre durante la cena. Elena y yo hemos estado pensando. Esta casa es pequeña para los tres, especialmente ahora que ves a tus nietos regularmente. Mi corazón se encogió. Me estaban pidiendo que buscara otro lugar. Lo que queremos decir, continuó Elena, notando mi preocupación, es que quizás podríamos buscar una casa más grande, los tres juntos, como una familia. No podría aceptar eso, respondí, conmovido pero firme. Ustedes ya han hecho demasiado por mí. No es caridad, compadre, aclaró Joaquín. Tenemos nuestros ahorros, y tú tienes los tuyos. Podríamos comprar algo juntos, como socios. Un lugar con espacio para cuando vengan tus nietos, quizás un pequeño jardín. La idea era tentadora, muy tentadora. Lo pensaré, prometí. Esa noche, escribí en mi cuaderno. Hoy descubrí que la familia no es solo la que te da la sangre, sino la que te elige cada día. 2 meses después, nos mudamos a una casa en Coyoacán, no lejos de la que fue mi hogar con Conchita. Era más modesta que aquella, pero perfecta para nuestras necesidades. 3 habitaciones, un patio trasero con espacio para las plantas de Elena y un pequeño taller para Joaquín. Mi habitación daba a la calle, con una ventana amplia por donde entraba el sol de la mañana. Daniela cumplió su palabra. Presentó la demanda de divorcio y solicitó la custodia de los niños. Ricardo, según me contó, estaba furioso pero sorprendentemente no opuso mucha resistencia. Estaba más preocupado por la división de bienes que por la custodia. Una tarde, mientras regresaba de comprar pan, vi una camioneta familiar estacionada frente a nuestra casa. Ricardo estaba apoyado en ella, esperando. Me detuve, sorprendido. «Hola, papá», saludó con una voz que no reconocí. No era el banquero seguro de sí mismo, ni el hijo exasperado. Era algo diferente, algo roto. «Ricardo», respondí. «¿Qué haces aquí?» Daniela me dijo dónde vivías. Necesitaba verte. Lo miré detenidamente. Había perdido peso. Su ropa cara parecía colgarle. Tenía barba de varios días, algo impensable en el Ricardo pulcro que conocía. «Pasa», ofrecí, señalando la casa. «Joaquín y Elena no están. Fueron a visitar a su hijo a Canadá». Entramos en silencio. Preparé café mientras él observaba la sala, los muebles sencillos, las fotografías en las paredes. Había una de Conchita y yo, otra de mis nietos, varias de Joaquín y Elena con su familia. «Es una buena casa», comentó finalmente. «Lo es», confirmé, sirviendo el café. «Es un hogar». Nos sentamos en la mesa de la cocina, como tantas veces lo habíamos hecho en su casa, aunque los roles ahora estaban invertidos. «Daniela pidió el divorcio», dijo abruptamente. «Lo sé, por supuesto que lo sabes», respondió sin amargura. «Ustedes hablan. Ella te lleva a los niños. Todos saben lo que pasa en mi vida excepto yo». No respondí. No había nada que decir. «Lo perdí todo, papá», continuó. «El banco me pidió la renuncia. Problemas éticos, dijeron. Alguien filtró información sobre cómo manejé tus fondos». «No fui yo», aclaré. «Lo sé. Fue mi asistente. Estaba resentida porque no le di el ascenso que prometí». Río sin humor. «Resulta que las promesas incumplidas tienen consecuencias». Tomó un sorbo de café, mirándome directamente por primera vez. «Vine a pedirte perdón, papá. No por el dinero, no por la casa, sino por fallarte como hijo, por no valorarte como persona». Sus palabras parecían sinceras, pero ya había sido engañado antes. «¿Qué quieres realmente, Ricardo?» «Una segunda oportunidad. No con tu dinero, ni con tu terreno. Eso ya no me importa. Quiero una oportunidad de ser el hombre que mi madre hubiera querido que fuera. El hombre que tú intentaste criar». «¿Y tus hijos?» «Daniela tiene la custodia. Puedo verlos los fines de semana. Es difícil. Me miran diferente, como si no me reconocieran». «Te reconocen perfectamente», respondí. «Solo que ahora ven al hombre real, no al padre idealizado». Asintió, aceptando la dura verdad. «¿Crees que algún día podrán volver a respetarme? Eso depende de ti, de las decisiones que tomes a partir de ahora». Nos quedamos en silencio un momento. Luego, saqué mi cuaderno de gratitud y lo puse sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto?», negó con la cabeza. «Mi salvación. Cuando tu madre enfermó, comencé a escribir cada día algo por lo que estaba agradecido. Me mantuvo a flote en los peores momentos». Lo abrí en una página en blanco y se lo ofrecí junto con un bolígrafo. «Quizás te ayude a ti también». Miró el cuaderno con confusión, luego a mí.
Lentamente, tomó el bolígrafo y escribió una línea. Me lo devolvió sin decir nada. Leí lo que había escrito. Hoy mi padre me dio una lección de humildad y una oportunidad que no merezco. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos al niño que una vez había sido. El niño que construía puentes con palitos de helado y soñaba con ser como su papá. Todos merecemos segundas oportunidades, hijo. Dije suavemente. Incluso tú. 6 meses después, las cosas habían cambiado considerablemente. Ricardo encontró trabajo en una constructora pequeña, nada que ver con su antiguo puesto en el banco, pero honesto. Venía a cenar con nosotros ocasionalmente, siempre respetuoso, siempre humilde. La reconciliación era lenta, pero constante. Daniela y yo manteníamos una relación cordial por el bien de los niños. Ellos pasaban un fin de semana al mes conmigo en la casa de Coyoacán, llenando el lugar de risas y energía. Y luego conocí a Carmen. Fue en una fiesta de cumpleaños de Elena. Carmen era su amiga de la juventud, viuda como yo, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Comenzamos a salir, primero en grupo, luego solos. A mis 72 años, descubrí que el corazón nunca es demasiado viejo para volver a latir con fuerza. Hoy, mientras escribo en mi cuaderno de gratitud, miro por la ventana de mi habitación. Carmen está en el jardín, ayudando a Elena con sus plantas. Joaquín arregla una tubería en el fregadero, refunfuñando como siempre. Mis nietos vendrán mañana. Y Ricardo llamó para preguntar si podía traer el postre. Hoy agradezco, escribo, por esta segunda vida que nunca esperé tener, por la familia que perdí y recuperé, y por la familia que encontré en el camino. Por Carmen, que me enseñó que nunca es tarde para volver a amar. Y por este cuaderno, que me recordó cada día que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay algo por lo que dar gracias. Cierro el cuaderno y me uno a mi nueva familia en el jardín, bajo el sol de México que calienta mis huesos viejos y mi corazón renovado. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte para más relatos de vida que inspiran. Comparte con alguien que necesite recordar el valor de la gratitud y la dignidad. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias que Transforman.